Por lo general, al sumarnos ante una línea de placas como ACE, siempre nos ha conducido hacia un modelo que traería una excelente base y distintivos ante la competencia que tendría. Sin embargo, ante Z790, aquel distintivo que principalmente iba sobre el aumento de M.2 se perdería, y encontraríamos un modelo mucho más cercano hacia aquellas Taishi o Hero con las cuales competiría directamente. Pero el separarse de su base y el competir de cara con estos modelos, ¿fue una buena elección? Pues ante todo esto y a través de este análisis miraremos qué tan buena alternativa va a seguir siendo esta placa base, a partir de cada una de las características aportadas, como aquellas ventajas y desventajas que surgirían para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando bajo ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z790 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores Intel dentro de la 13ª y 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3. Y ante lo cual, en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5 en un máximo de 128 GB y lo que a su vez nota un máximo por módulo de 32 GB. Cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría la misma hacia los 4800 megatransfer sin ningún tipo de modificaciones. Y este de modificaciones a su vez lo debemos tener presente, ya que se cuenta con el soporte en perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 7800 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 5 M.2, a través de los cuales tendríamos 4 conexiones dentro de estas con el soporte en PCI Express 4.0, mientras que para el cuarto M.2 se nos daría soporte en PCI Express 5.0. Asimismo, el quinto M.2 tendría soporte para SATA. Cuanto a su compatibilidad con tarjetas, tendríamos distintas opciones. Por un lado, el primer y quinto M.2 mantendrían compatibilidad con tarjetas desde el 2260 hasta el 2210. Para el segundo y tercer M.2 tendríamos compatibilidad en tarjetas desde el 2260 hasta el 2280. Y finalmente el cuarto M.2 se nos daría con compatibilidad en tarjetas desde el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar 3 PCI Express con formato X16, a través de los cuales tendríamos soporte en PCI Express 5.0 de las dos conexiones principales. Sin embargo, tan solo la principal dentro de estas correría sobre esas 16 líneas disponibles, mientras que la segunda conexión tan solo tendría la posibilidad de correr por 8, compartiendo precisamente ancho de banda con el PCI Express principal. Para el tercer PCI Express tendríamos soporte en PCI Express 4.0 y estaría corriendo por 4. Cada una de esas características siendo acompañadas junto al códec de audio ALC 4082, así como en conjunto se le incluiría el DAC IS 99280 AQ. Además de ello, y de parte de la conectividad inalámbrica, estaríamos obteniendo la tarjeta X211, la cual nos va a estar suministrando tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar 2 conexiones para bombas de agua, 5 conexiones para ventiladores externos, 2 conexiones para sensores de temperatura, una conexión para el flujo de agua, 3 conexiones de tipo ARGB, una conexión de tipo ERGB, una conexión TPM, 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 de primera generación, 2 USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C. Asimismo encontraríamos utilidades como DigiBoot LED y hasta botones para el reinicio e inicio del sistema. Así como también, para el lado de las conexiones externas se nos presentarían 2 RJ45 de 2,5 GB, 5 USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, 2 conexiones con Thunderbolt 4, 2 mini DisplayPort, una conexión para audio ópticos, 5 conectores de tipo jack, así como también estaríamos encontrando distintas utilidades como Smart Button, Clear Mode Button y Flash BIOS Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 25 fases de alimentación,
siendo en este caso una placa de formato de tipo Extended ATX, desde la cual vamos a estar obteniendo una excelente base, tanto de parte de una conectividad que nos llevaría ante el paso en Thunderbolt como los 5M.2 y los distintos soportes en PCI Express 5.0, como hasta el lado del URM, con el cual partiremos ante uno de los mejores diseños ante este mercado, y que precisamente nos llevan ante una placa que rivalizaría con modelos como Hero o Taichi, y que aún bajo estas, destacaría con apartados a su favor, como para convertirse en una alternativa mucho más completa. De igual manera, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Si es que miramos del lado del URM esta placa base, y al tratarse de una de las opciones de mayor gama en esta compañía, nos encontraremos que se aporta una excelente construcción para la misma. Desde ello veremos cómo se destacan con más de 25 fases de alimentación para esta, entre lo que comprenden desde 24 fases para su V-Core más una para su SOC. Para la gestión de cada una de estas fases se partiría desde el controlador central de Renesas RAA 229131, ¿cuál sería el estándar utilizado para los topes de gama? El mismo permitiría dar un manejo de forma directa hasta 20 fases de alimentación, y es justo ante ello que se optaría por un diseño dual rate para la construcción de su URM, siendo así que una única señal puede ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, lo cual le permitiría precisamente estar operando en un modo de 12+1 para dar gestión al total de fases que describe. Ya de parte de sus MOSFET, también nos encontraremos con piezas de Renesas a través de las RAA 220105, precisamente con una capacidad de hasta 105 A y con Smart Power Stage. Esto le dejaría un manejo en teoría por parte de sus V-Core de hasta 2520 A, lo cual conforman realmente uno de los mejores VRMs que tendríamos en este mercado. Es tanto así que de hecho el único diseño que veremos por encima de este lo traería Goodlight de esta misma compañía. De resto, topes de gama en otras compañías como sería Taichi o String de Asus partirían prácticamente con el mismo diseño de esta Ace, por lo que evidentemente es un punto extremadamente positivo a favor de esta, tanto de cara a establecer configuraciones a partir de la mayor gama de procesadores en este mercado, como el adentrarnos ante modificaciones en OC si es que llega a ser necesario. ¿Con qué ventajas nos vamos a encontrar? Al estar hablando de una placa que pertenece a esos topes de gama, evidentemente nos vamos a estar encontrando con una gran cantidad de ventajas que sobresalen de la misma, y sobre todo ante este modelo veremos que realmente no se llega a descuidar prácticamente ningún añadido. Es ante todo ello donde precisamente sobresale cada uno de esos puntos del lado de su conectividad, desde los cuales vamos a poder disponer de mejoras que precisamente la ubican en esos topes de gama, como sería el estar contando con una doble conexión hacia USB tipo C en Thunderbolt 4, característica bastante específica y dependiente del usuario que la busque, pero que precisamente las llevan a categorizarse dentro de esta gama. Junto a la misma veríamos cómo se dispone de buenas conexiones en USB, tanto desde ese backplate, donde cada conector en USB tipo A dispone de una buena versión hacia el mismo, e inclusive un extra de parte de una tercera conexión en USB tipo C. Asimismo, y de cara a ese gabinete, contaremos con dos encabezados internos, los cuales no solo disponen de la mejor versión para estos conectores, sino que también podemos tener suministro de carga rápida a partir de estos, por lo menos dentro de esos 60 watts que nos estarían suministrando. Y todo esto destacándose tan solo desde la distinta conectividad para USB aportada, y sin aún dar mención, por ejemplo, a esa cantidad de M.2 que estaremos encontrando, donde prácticamente notaremos que va a ser de las únicas placas en no solo añadir un M.2 en PCI Express 5.0, sino en basar una configuración apta para que la misma pueda llegar a ser utilizada en conjunto con el resto de M.2, lo cual realmente debería ser lo común dentro de estos modelos, pero normalmente tan solo se podría utilizar 4 conexiones en conjunto si una de las mismas se mantiene en PCI Express 5.0. Esto por lo menos hablando sobre aquellas gamas con las cuales compite directamente. Siendo así que estos serían los principales puntos alrededor de su conectividad, pero los cuales a su vez nos traerían acompañamiento desde añadidos como disponer de un doble RJ45 de 2,5 GB, estar contando con distintas utilidades entre las cuales veremos desde Clear Mode Button, Flash BIOS Button hasta Smart Button, entre otros añadidos como los puntos de medición de voltaje. Asimismo quedaría el que siga contando con uno de los mejores codecs de audio en el mercado, como sería aquel GLC 4082, que en adición estaría contando con un DAC unificado al mismo, tal cual como por ejemplo sería el paso hacia una conectividad inalámbrica, donde a su vez contaríamos con la tarjeta de mayor gama disponible desde aquella X211, que nos daría el paso ante Wi-Fi 6E, e inclusive aquí aún quedaría dar mención a uno que otro añadido. Sin embargo empiezan a ser más comunes, por lo que a partir de ello te mencionaría tan solo su URM, como el último punto
punto a destacar, y el cual, como te indiqué, representa uno de los mejores diseños en el mercado, tanto por la cantidad de fases como componentes a incorporar. Así que realmente podemos decir que se parte de una excelente base, donde no tan solo se descuidan muy pocos añadidos a partir de la misma, sino que también se reúnen características específicas que reafirmarían el que nos estemos refiriendo a un tope de gama. ¿Con qué desventajas nos estaríamos encontrando? Ante el mismo factor de que es poco lo que se descuida ante la construcción de esta placa base, debemos tener en cuenta que también son reducidas aquellas desventajas que se presentarían, aunque sí que se pueden destacar algunas que otras limitaciones de cara a anchos de banda compartido entre conexiones, donde por ejemplo notaremos que no se va a poder utilizar ese cuarto M.2 junto al segundo PCI Express con formato X16, puesto que ambos compartirían ancho de banda con el PCI Express principal. Desde lo mismo, pues hacer uso tanto de ese M.2 como el segundo PCI Express limitaría el PCI Express principal a correr por 8, y bajo el mismo sentido esas dos conexiones no se podrían utilizar en conjunto, lo cual es normal, y de hecho te diría que es mínimo para los problemas de ancho de banda compartido entre conexiones que se dan bajo otros modelos si intentamos utilizar un M.2 en PCI Express 5.0. Así que a pesar de que se puede considerar como desventaja, es prácticamente de las mejores soluciones ante el uso en conjunto de los 5 M.2. Además de ello, también debemos considerar que hacer uso del quinto M.2 en SATA nos llevaría a deshabilitar el puerto SATA 7, lo cual nuevamente no lo considero el mayor de los problemas, pero sí hay que darle mención. Aparte de esto, evidentemente los costos pueden ser cuestionables. Sin embargo, teniendo en cuenta que la competencia que tiene esta placa reúne el mismo valor, pues poco se puede cuestionar a partir del costo. Así que, por ejemplo, veremos que modelos cercanos como Taichi pueden llegar a disminuir bastante su valor, nuevamente con un URM muy bueno e inclusive también con Thunderbolt, y muchas de las características de esta placa, pero con un problema, y es que justo la solución en cuanto al planteamiento de esos M.2 que supuestamente proclama es de las peores configuraciones, tanto así que es imposible sumar más de 4 M.2 en conjunto, lo cual sigue estando bien, pero evidentemente ahí es donde se adentra el que Ace se encuentre por encima de esta y de su valor. Así que sobre todo aquellos problemas en anchos de banda compartido entre conexiones es lo que principalmente se debería tener en cuenta. En conclusión, aunque Ace dentro de las generaciones pasadas fue una placa con un distintivo más marcado ante aquellos modelos como Taichi o Hero con los cuales competía, hoy en día se acercaría más a estos dando reemplazo a lo que sería una mayor cantidad de M.2 por estar incluyendo Thunderbolt, lo cual es cuestionable pero para nada está mal. Y aún más si precisamente vemos cómo aún partiendo desde la base que le pertenecía a Taichi y a Hero, consigue pequeños puntos de mejora que la convierten en una placa más completa. Es por lo mismo que por ejemplo ante una Hero no solo sobresale con un mejor URM, sino que también reúne algunas conexiones extra para USB, un mejor soporte en conjunto para los M.2, un doble RJ45 entre uno que otro añadido. Y bajo el mismo sentido pasamos a una Taichi, con la cual es donde más se puede compartir características y tendríamos tan solo algunas mínimas mejoras como el que sí se den 2RJ45 en los 2,5 gigabits, hasta el estar contando con un doble USB tipo C para el gabinete, que si fuera solo por esto la diferencia en costo con Taichi tendría las de ganar, pero donde sí que se da un paso de mejora vital es sobre los M.2, puesto que a través de esa Ace sí que se contaría con la posibilidad de dar funcionamiento a los 5 M.2 en conjunto, por lo que evidentemente y ante la comparativa frente a los modelos con los cuales rivalizaría, tendríamos apartados de mejoras generales, los cuales a su vez me permiten partir con el que mi recomendación venga sobre esta Ace, al ser el modelo más completo entre su competencia. Asimismo te diría que por ejemplo Taichi también la seguiría teniendo en cuenta, puesto que a la final vamos a estar obteniendo una buena disminución de costo por la pérdida de ese M.2, lo cual es consecuente y acorde por las características que da. Si el precio es igualitario al de Ace, no tiene nada que hacer, tal cual como si le pasa a Hero, que tiene varios apartados por debajo de la Ace, pero se establece desde el mismo valor. No es una mala placa en características, pero tendrías que darle mucho precio a la marca o su estética como para que resulte mejor opción que Ace. Así que por ser el modelo más completo entre su competencia directa, es por lo cual mi recomendación siempre estaría ligado hacia esta Ace como la mejor alternativa en esta gama. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.